Le dije que debíamos ser solo amigos. Él no lo entendió al momento, lloró, me suplicó, pero al final lo entendió. Todo iba bien, hasta que me enteré que había invitado a su hermana a las vacaciones que había comprado para nosotros dos. Cuando le pregunté si iríamos los tres, me dijo que yo ya no estaba invitada. Me quedé encerrada en una sala de vidrio, con un guardia delante, mi maleta a un lado y el sonido del embarque anunciándose por los parlantes como si se burlaran de mí. Del otro lado del cristal, Nicolás y Marina avanzaban en la fila, él con el pasaporte en la mano, ella riéndose con esa risa exagerada que siempre usaba cuando quería que todo el mundo la viera. Yo tenía el boarding pass arrugado, las manos temblando, y el guardia preguntándome si entendía lo que significaba seguir a alguien en un viaje. Cuando el avión empezó a rodar hacia la pista, sentí que cada rueda se llevaba algo mío, menos la deuda, que se quedó pegada a mí como una marca. Salí de esa sala sin vuelo, sin vacaciones, sin ex, con la sensación pegajosa de vergüenza en la piel. El aeropuerto seguía funcionando como si nada, las familias hacían fila para otros destinos, los niños corrían con sus mochilas de dibujos animados, y yo caminaba por el pasillo como un fantasma que nadie ve. En la pantalla seguía apareciendo el número de mi vuelo con un «en vuelo», que me retorcía el estómago. Todo eso por un capricho que, en mi cabeza, había sonado como un gesto romántico. En teoría, lo que había hecho era simple: comprar un viaje que ya existía y aparecer, por casualidad, en el mismo avión y hotel. En la práctica, había conseguido que me trataran como una loca peligrosa, había perdido la oportunidad de subirme al avión y había reventado una tarjeta que ni siquiera sabía que estaba tan cerca del límite. Y lo peor era que, dentro de mi caos, seguía convencida de algo, que si él no me hubiera sacado del viaje desde el principio, nada de eso habría pasado. Así fue como empezó todo. Cuando le dije a Nicolás que debíamos ser solo amigos, yo estaba convencida de que estaba haciendo lo correcto. Llevábamos meses con esa dinámica donde él giraba alrededor de mí como satélite. Mensajes buenos días, buenas noches, fotos de lo que comía, llamados para saber si ya había llegado a casa. Mis amigas decían que era demasiado, que eso no era sano, que nadie debería necesitar tanta actualización diaria. A mí me molestaba, pero también me gustaba. Saber que había alguien pendiente de cada movimiento mío me daba una sensación de importancia que no iba a admitir tan fácilmente. Empecé a sentir que él estaba más enamorado de la idea que tenía de mí que de la persona real. Cada vez que intentaba decirle que necesitaba espacio, él lo tomaba como un reto para esforzarse más, no como una señal de que debía aflojar. Eso me cansaba, sí, pero también era cómodo tener a alguien así, disponible, dispuesto a cambiar planes por mí. Hasta que un día, cansada de escuchar a medio mundo decirme que yo lo tenía de títere, decidí que quería demostrar que podía ser madura. Fue una decisión más de imagen que de corazón. Lo cité en un café un martes en la tarde, un lugar neutral, ni su territorio ni el mío. Habíamos ido antes cuando todo era bonito. Esta vez, cuando se sentó frente a mí, con esa cara de perro fiel, yo ya llevaba la frase preparada. Le dije que había estado pensando, que no me sentía lista para algo serio, que lo quería mucho, pero que era mejor que fuéramos solo amigos. Ni siquiera le di espacio para procesar, lo solté como si estuviera leyendo un comunicado. Nicolás se quebró de inmediato. Me tomó la mano, empezó a llorar, decía que no entendía, que había hecho mal, que como así que solo amigos y hasta el viaje teníamos comprado. Yo, con la cara dura que me sale cuando me propongo algo, mantuve el discurso. Le repetí que era lo mejor, que no quería perderlo del todo, que prefería tenerlo como amigo a no tenerlo en absoluto. Sonaba tan elevado que casi me lo creí yo misma. Al final, después de llorar enfrente de todo el café, me dijo que si eso me hacía feliz, él lo aceptaba, que me respetaba y que no quería presionarme. Nos despedimos con un abrazo raro, demasiado largo para dos personas que, en teoría, acababan de bajar de nivel. Después de eso, no hubo el corte limpio que todo el mundo recomienda. Seguimos hablando por WhatsApp como siempre. Nos enviábamos memes, audios sobre el trabajo, fotos de cualquier cosa. Cada vez que sonaba una notificación suya, sentía esa misma pequeña descarga de antes. Yo me decía que era prueba de que seguíamos conectados igual, solo que sin la etiqueta de pareja. En mi cabeza, no era una ruptura, era una pausa. Una pausa donde, por supuesto, yo tenía el control. El viaje a la playa era una historia aparte. Lo habíamos reservado meses antes, cuando todavía jugábamos a ser pareja oficial, 5 noches en un hotel frente al mar,
desayuno incluido, vuelos a las 6 de la mañana, traslados ya pagados. Era nuestro viaje, la prueba de que íbamos en serio. Cuando dije lo de ser amigos, yo asumí que el viaje se evaporaba solo, como si las reservas sintieran la vibra emocional y se anularan sin que nadie tocara nada. No pensé en trámites, devoluciones, nada. Simplemente lo dejé en una especie de limbo mental. Hasta que un día, revisando sus historias como lo hacía desde la sombra, vi una foto de una maleta abierta. Era la maleta de Nicolás, la reconocí al instante. Los comentarios debajo eran los de siempre, pero uno me llamó la atención. Su hermana, Marina, respondió que no podía creer que al fin se iban juntos, que las vacaciones de hermanos por fin se hacían realidad. Sentí un pinchazo en el pecho. Volví a leer ese comentario varias veces, como si las palabras fueran a cambiar solas. No tardé ni media hora en escribirle. Le pregunté si iba a ir con Marina al viaje que supuestamente era nuestro, si estaba bromeando, si yo estaba entendiendo mal. Él respondió con un audio largo, de esos que te da pereza reproducir pero que igual escuchas hasta el final. Dijo que yo había decidido que fuéramos solo amigos, que no quería meterme en situaciones incómodas, que le parecía mejor aprovechar las vacaciones con alguien que sí sabía lo que sentía por él. Remató con la frase que me quedó grabada, me dijo que yo ya no estaba invitada. Ahí sentí que me vaciaban por dentro. En mi cabeza, lo de solo amigos era como poner la película en pausa, no detenerla y tirar el televisor por la ventana. Yo no dejé de responderle, no le corté el contacto, seguí siendo parte de su día a día. Para mí, eso significaba algo. Que él hubiera agarrado esas vacaciones y se las hubiera dado a su hermana era como si me estuviera borrando con marcador indeleble de algo que yo consideraba mío. Esa noche, con los ojos hinchados de tanto llorar y la pantalla del celular iluminándome la cara, hice lo que mejor se me da cuando estoy herida, un movimiento impulsivo. Abrí la página de la aerolínea sin pensarlo demasiado. Revisé el número de vuelo del correo viejo, puse las fechas, y ahí estaba, quedaba un asiento en el mismo vuelo. Lo vi como una señal. La tarjeta de crédito estaba casi virgen, apenas la usaba. Pensé que estaba para estas cosas, para emergencias emocionales que uno no planea. No revisé el cupo, no miré la fecha de corte, no calculé nada. Solo tecleé los números, el código de atrás, seleccioné también el mismo hotel, las mismas noches. Me dije que no iba a ir como una acosadora, que simplemente iba a estar ahí, en el mismo lugar. Si nos cruzábamos, sería el destino. Él se acordaría de lo que sentía por mí, se daría cuenta de que no podía sustituirme por su hermana. Esa era la narrativa que me servía para no ver que estaba haciendo una jugada sin red. Cuando llegó el correo de confirmación, sentí un subidón de adrenalina mezclado con alivio. El viaje seguía siendo mío, de algún modo. No importaba quién figurara en su reserva, yo también tenía la mía. Pasé los días siguientes en una especie de trance. Compré ropa de playa que no necesitaba, armé una maleta mental con los outfits perfectos para cruzarme por casualidad en el lobby, en el desayuno, en la piscina. Revisaba sus redes a diario para ver si ponía algo más sobre el viaje. Él seguía subiendo cosas con Marina, como si nada, y eso solo alimentaba mis ganas de demostrar que no se iba a librar tan fácil de mí. El día del vuelo me levanté con el corazón golpeándome las costillas. Llegué al aeropuerto con 2 horas de anticipación, la maleta mal armada y la sensación de estar haciendo algo épico. Vi a Nicolás a lo lejos, en la fila de check-in, con Marina al lado. Ella se reía, hablaba rápido, movía las manos. Él parecía relajado, como si se estuviera yendo de vacaciones a cualquier parte, sin sospechar nada. Me escondí un rato en el baño, me retoqué el maquillaje, me miré al espejo y me repetí que todo iba a salir bien, que solo tenía que actuar natural. Esperé a que avanzaran a la zona de embarque. Cuando los vi sentados cerca de la puerta 14, fingiendo que yo pasaba por ahí por casualidad, decidí que era el momento. Me acerqué con una sonrisa que me dolía en la cara y les dije que qué coincidencia, que no podía creer que hubiéramos elegido el mismo destino, el mismo vuelo, el mismo hotel. Intenté sonar ligera, como si el universo se hubiera divertido con nosotros. Nicolás se puso pálido. Marina me miró de arriba abajo con una cara que no necesitaba palabras. Nicolás no se sentó a hablar. No preguntó nada. Se levantó casi de inmediato, dijo que iba al baño, pero se fue directo al mostrador de la aerolínea. Yo lo seguí con la mirada mientras hablaba con la chica del boarding, señalándome de reojo.
Ella lo escuchaba, asentía, tecleaba cosas en el computador. A mí me hervía la sangre. Sentía que estaba exagerando, que estaba haciendo un drama donde no lo había. Yo no estaba gritando, ni persiguiéndolo, ni armándole un escándalo. Solo estaba ahí, en el mismo vuelo que yo también había pagado. A los pocos minutos, un guardia de seguridad se me acercó y me tocó el hombro. Me pidió que lo acompañara, con ese tono amable que es una orden disfrazada. Dijo mi nombre completo, lo cual me dio un escalofrío. Me llevó a una sala pequeña de vidrio, de esas donde todo el mundo puede ver lo que pasa adentro, pero no escuchar. Me senté frente a él como si estuviera en un interrogatorio, mientras afuera el aeropuerto seguía con su ruido normal. El guardia me preguntó si era consciente de que Nicolás y yo ya no éramos pareja, que él había informado que yo había comprado un viaje con las mismas fechas y destino justo después de que termináramos, que se sentía incómodo y que percibía mi presencia como una conducta insistente. Usó palabras que sonaban más grandes que la situación en mi cabeza: acoso, seguimiento, conducta preocupante. Me preguntó si eso era así. Yo intenté explicar que solo quería hablar, que habíamos quedado como amigos, que no había ninguna orden que me prohibiera viajar, que no estaba haciendo nada ilegal. Mientras discutíamos eso, veía por el vidrio cómo comenzaba el embarque. Las personas se ponían de pie, formaban una fila ordenada, presentaban su pase de abordar. Alcancé a ver a Nicolás y Marina acercarse a la puerta. Él no miró ni una sola vez hacia la sala donde yo estaba. Marina parecía casi divertida. Era como si yo hubiera dejado de existir para ellos en ese momento, como si fuera solo un expediente para el guardia y un problema resuelto para mi ex. Escuché por los parlantes el último llamado a mi vuelo mientras el guardia seguía haciendo preguntas y anotando cosas. Me dijo que, por recomendación de la aerolínea y para tranquilidad de los pasajeros, preferían que ese día yo no abordara el avión, que podía reprogramar con la compañía si ellos lo permitían, pero que en ese momento no iba a subirme. Cuando por fin me dejaron salir de la sala, la puerta de embarque estaba cerrada, la manga retirada y el avión ya rodando hacia la pista. Me quedé en el pasillo con el boarding pass arrugado en la mano, mirando por la ventana cómo el avión se alineaba para despegar. Volví a casa con la misma maleta intacta, sin arena, sin bronceador usado, sin recuerdos de vacaciones. Lo único nuevo que llevaba conmigo era la sensación pegajosa de haber hecho el ridículo y la certeza de que había cargado a mi tarjeta un vuelo y un hotel que ni siquiera había podido pisar. La parte más absurda era que, dentro de todo, yo seguía pensando que la que había jugado sucio no era yo, sino él, por usar a seguridad y a la aerolínea para sacarme del medio. Lo que todavía no terminaba de entender era que el viaje que no hice se quedaba igual cobrado. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice: te encanta el poder de tenerlo orbitando, pero te da alergia la responsabilidad de ser clara. Lo de, seamos solo amigos, fue más un show de ego que una decisión madura, y tú lo sabes. Quisiste conservar los beneficios emocionales sin el costo de ser pareja, y luego te indignas cuando él reorganiza su vida sin ti. Eso no es corazón roto, es control roto. Respuesta de la OP: ustedes hablan como si poner límites fuera un crimen. Yo fui honesta con lo que podía ofrecer en ese momento y él aceptó. No es mi culpa si decidió convertir un viaje romántico en vacaciones familiares por despecho. Si alguien está jugando a controlar aquí, no soy yo. Usuario anónimo 2 dice: la parte más graciosa es que dices, solo amigos, y luego actúas como si siguieras siendo la dueña del paquete completo. El viaje no quedó en limbo, quedó en manos del que pagó y del que quiso usarlo sin manipular. Marina no te robó nada. Tú renunciaste al rol de pareja y esperabas que te dejaran la silla caliente. Querías pausa con privilegios, y eso no existe. Respuesta de la OP: ay sí, qué fácil simplificarlo todo en una frase bonita para Reddit. Ser amigos no significa borrar de golpe meses de planes y emociones compartidas. Yo no renuncié a nada, intenté hacer lo correcto sin destruir lo que teníamos. Él fue el que decidió hacer el cambio más hiriente posible. Usuario anónimo 3 dice: y lo de comprar el mismo vuelo / hotel, por destino, es una mentira que te contaste para no aceptar que estabas invadiendo un límite. No fue coincidencia, fue una emboscada emocional con maquillaje de casualidad. Te sorprendió seguridad porque pensaste que tu drama era romántico, cuando en la vida real eso se llama conducta insistente. Te jugaste a película y te salió expediente. Respuesta de la OP: no estaba siguiendo a nadie por la calle ni amenazando a nadie.
Compré un viaje que ya existía en mi historia y punto. Si él se sintió incómodo, pudo hablar conmigo como adulto en vez de armar un operativo. No soy una criminal por querer aclarar algo cara a cara. Actualización 1. Lo primero que intenté hacer, apenas pasó el efecto anestesia del drama del aeropuerto, fue rescatar el dinero. Al día siguiente, con la voz gastada y las ojeras marcadas, llamé a la aerolínea. Les conté que seguridad no me había dejado abordar, que todo había sido un malentendido, que había estado lista en la puerta, que mi vuelo se había ido mientras yo estaba retenida. Esperaba que, al escuchar la palabra seguridad, alguien se asustara y corriera a ofrecerme un cambio o un voucher. En lugar de eso, recibí un correo estándar donde me explicaban que el vuelo había salido en horario normal, que mi asiento había quedado vacío y que la tarifa que yo había comprado no era reembolsable. Decían algo así como que situaciones administrativas o de seguridad ajenas a la aerolínea no constituían motivo de devolución. Traducido, que si yo me había metido sola en un lío, era problema mío. Intenté insistir, pedí hablar con un supervisor, expliqué que yo había estado en el aeropuerto, que no era una pasajera irresponsable que llegó tarde. La respuesta fue la misma, pero ahora con un tono ligeramente más impaciente. Me ofrecieron, como gran favor, un pequeño descuento si compraba otro vuelo dentro de ciertos meses, cosa que obviamente no podía permitirme. Probé suerte con el hotel, pensando que al menos ahí tendría un poco más de margen. Llamé, di mi número de reserva y les expliqué que no había podido viajar por un problema en el aeropuerto. La persona que me atendió fue muy amable, pero muy firme. Me dijo que, según su sistema, yo figuraba como no show, que eso significaba que no me había presentado el día del check-in y que, por política, la penalidad era el cargo completo por las 5 noches. Intenté decir que no era que no hubiera querido ir, que había estado atrapada en una oficina de vidrio mientras mi avión despegaba. La respuesta fue un repetitivo, comprendemos su situación, pero las políticas son las políticas. Cuando terminé esas llamadas, me senté en el colchón de mi cama con el celular en la mano y la pantalla del banco abierta. Entre el vuelo y el hotel, el cupo de la tarjeta no solo estaba ocupado, estaba sobrepasado. Había comisiones por compra internacional, por financiamiento, por cosas que nunca me había molestado en leer cuando firmé el contrato. Era la primera vez que esa tarjeta veía una cifra tan alta, y no precisamente para algo que pudiera recordar con una sonrisa. El siguiente mes llegó el estado de cuenta y casi me mareo al verlo. No solo aparecía el monto original del viaje, sino una fila nueva de intereses, cargos por mora porque ni siquiera había logrado pagar el mínimo en la fecha exacta, seguros que nunca pedí, impuestos. El pago mínimo rozaba la mitad de mi sueldo. Matemáticamente, era ridículo. Pero los bancos no funcionan con lógica humana, funcionan con sus números, y en sus números yo acababa de convertirme en un problema. Empezaron las llamadas. Al principio eran voces amables que me recordaban que había un saldo pendiente, que había que regularizar, que podían ayudarme a fraccionar. Luego el tono fue cambiando. Se volvieron más insistentes, repetían mi nombre completo, me preguntaban a qué hora podían encontrarme, mencionaban que, si no respondía, se verían obligados a contactar a mis referencias. Yo intentaba negociar, pedía una prórroga, explicaba que había sido una emergencia personal, que estaba haciendo lo posible. Ellos escuchaban en silencio y al final repetían la cifra exacta que debía abonar antes de tal fecha. El sistema no entiende de humillación en salas de vidrio. Al tercer mes, ya no podía pagar ni el mínimo. Las llamadas empezaron a invadir mi horario laboral. Una mañana, mi jefa me llamó a su oficina con cara neutra y me dijo que habían recibido una llamada insistente preguntando por mí, que era, de una entidad financiera, que por favor resolviera mis asuntos personales fuera del trabajo. Tuve que inventar cualquier cosa, decir que era un tema médico, que había habido un error en un seguro. Mientras hablaba, sentía el calor subiéndome por el cuello. Por dentro, la voz que me repetía la cantaleta era siempre la misma, que la culpa de todo la tenía Nicolás, que si no me hubiera sacado del viaje, si no hubiera ido con Marina, si no hubiera llamado a seguridad, yo no estaría en esa situación. En lugar de asumir que había metido la pata hasta el fondo, empecé a construir esa idea como una defensa mental. Pensaba que, al fin y al cabo, ese viaje también era mío, que no era raro haber querido recuperarlo, que él me debía al menos eso después de lo que habíamos vivido. Mientras el banco me trataba como una cifra en rojo,
yo seguía enfocando mi rabia en la persona que se había subido al avión sin voltear a mirarme. La deuda, mientras tanto, crecía en silencio, como algo que se alimenta de cada excusa que te repites para no verla de frente. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: tu sorpresa con las políticas de aerolínea y hotel es adorablemente ingenua. Compraste tarifas no reembolsables y esperabas que una sala de vidrio te diera un cupón por lástima. No te castigaron por mala suerte, te dejaron cargar la consecuencia de una decisión impulsiva. Y en vez de aprender, sigues diciendo que todo es culpa de Nicolás. Respuesta de la OP: yo estaba en el aeropuerto, lista para abordar, no en mi casa viendo Netflix. La aerolínea se lavó las manos porque es más fácil cobrar que analizar contextos. Y sí, si él no hubiera escalado esto a seguridad, yo no estaría con esta deuda absurda. Nadie entiende lo humillante que fue. Usuario anónimo 2 dice: lo más tóxico aquí no es la deuda, es tu forma de reescribir la realidad para quedar como víctima elegante. Tu tarjeta, casi virgen, no era un permiso para financiar un ataque de celos disfrazado de destino. Y ahora tu jefa recibe llamadas porque tú convertiste un berrinche emocional en un incendio financiero. Eso se llama adultez fallida. Respuesta de la OP: qué conveniente llamar berrinche a un momento donde me sentí descartada como basura. Yo no hice esto por celos baratos, lo hice porque había una historia real detrás. Si ustedes nunca se han sentido reemplazados sin explicación, claro que lo ven simple. La deuda no define todo lo que estaba en juego. Usuario anónimo 3 dice: estás usando la frase «solo quería hablar» como escudo universal. Pero si solo querías hablar, no compras el mismo vuelo y 5 noches de hotel con la tarjeta al límite. Quisiste irrumpir en su narrativa vacacional para retomar el control, y el universo te cobró con intereses reales. Bienvenida al mundo sin guión. Respuesta de la OP: yo no tenía una orden de alejamiento ni nada parecido. El viaje era una forma de estar en el mismo lugar, sí, pero no de agredirlo. Siento que están juzgando el impulso como si fuera un delito. Hay matices que ustedes deciden ignorar porque es más entretenido crucificarme. Actualización 2. Cuando el banco empezó a sonar como un despertador que no se apaga nunca, entendí que necesitaba otra salida, aunque fuera una salida por la puerta trasera. Una compañera del trabajo, de esas que siempre tienen un contacto para todo, me vio un día salir de la oficina con cara de enterrada viva y me preguntó qué me pasaba. Le conté por encima que estaba ahogada con la tarjeta, que los intereses me estaban comiendo, que el banco no quería escuchar nada que no fuera la cifra exacta del pago. Ella me dijo que conocía a alguien que ayudaba a la gente a salir de deudas, un tal Hugo, que no era un santo, pero que tampoco era un monstruo, mientras uno cumpliera con lo acordado. Fui a verlo un martes a las 7 de la noche, después del trabajo. Su oficina quedaba en un segundo piso sobre una tienda de repuestos de autos, con una escalera angosta y un pasillo con olor a grasa. Hugo me recibió con una sonrisa demasiado amplia y una camisa demasiado abierta. Me explicó, muy simpático, que él podía prestarme lo suficiente para cancelar la tarjeta completa, que así me libraba de los intereses del banco y solo le debía a él, en cuotas semanales manejables. Me habló de gente que había salido adelante gracias a ese sistema, de clientes agradecidos, de cómo los bancos eran los verdaderos abusadores y él solo un intermediario justo. Me puso delante un papel lleno de letras pequeñas que yo no tenía cabeza para leer. Lo único que entendí fue la cifra que me iba a entregar y cuánto debía devolverle cada semana. Sonaba fuerte, pero no imposible. Si apretaba gastos, si recortaba en cosas innecesarias, si mi mamá me prestaba algo, para una emergencia, podía lograrlo. En ese momento, lo único que quería era que el banco dejara de llamarme, que mi tarjeta dejara de ser un incendio. Firmé sin pensarlo demasiado, dejé una copia de mi cédula, una foto de un recibo de luz como comprobante de domicilio y hasta anoté el teléfono de mi trabajo, porque insistió en que necesitaba tener donde ubicarme si algo pasaba. El primer mes casi me sentí orgullosa de mí misma. Cancelé la tarjeta con el dinero que Hugo me dio, recibí un correo del banco diciendo que la deuda estaba saldada y por unos días me creí libre. Me dediqué a pagarle a él religiosamente cada semana, hacía fila en el cajero para sacar efectivo, entregaba los billetes en la oficina de arriba de la tienda de repuestos, recibía un papelito con una firma que supuestamente demostraba mi pago. Vivía apretando todo. Dejé de salir, comía lo más barato que encontraba, me inventé excusas para no ir a cumpleaños ni a nada que implicara gastar un centavo más.
Cuando me faltaba un poco, llamaba a mi mamá y le decía que tenía un imprevisto de salud y que luego le devolvería. El segundo mes ya no fue tan fácil. El sueldo siguió siendo el mismo, pero la energía para seguir recortando se fue desinflando. Empezaron a aparecer otros gastos que yo había ignorado, cuentas atrasadas, una reparación en el baño, una consulta médica que no podía postergar. La cifra que tenía que entregarle a Hugo cada semana empezó a sentirse más pesada. Un par de veces me atrasé 1 o 2 días, pensando que no sería tan grave. Cuando intenté llamarlo para explicarle, dejó de contestar con la misma frecuencia. A veces leía mis mensajes sin responder, a veces directamente los ignoraba. A diferencia del banco, que te atosiga con llamadas, el silencio de él era peor. Hasta que un día, en lugar de recibir un mensaje suyo, empecé a notar 2 motos estacionadas cerca de la entrada de mi edificio a la hora en que yo volvía del trabajo. Eran los mismos tipos, siempre con cascos que no se quitaban del todo, fumando o mirando el celular. Al principio pensé que era paranoia, pero los vecinos empezaron a comentar que unos hombres habían preguntado por la señorita Ariadna del 3B. Sentí ese frío en la espalda que solo da cuando sabes que algo viene directo hacia ti y no tienes dónde esconderte. Una tarde tocaron la puerta con una fuerza que no dejaba margen para hacerse la dormida. Abrí y ahí estaban, los dos, entrando como si la casa fuera suya. Dijeron que venían de parte de Hugo, que yo sabía perfectamente por qué estaban ahí. Intenté explicar que esa semana no había logrado juntar todo, que el próximo viernes les daba el doble, que solo necesitaba tiempo. Ellos ni se sentaron a escuchar. Dijeron que si no tenía el efectivo, se quedaban con equivalentes. Empezaron a mirar alrededor como si estuvieran en un catálogo, señalando cosas, evaluando mentalmente cuánto valía cada objeto. Sentí vergüenza y rabia, pero más que nada sentí miedo de que la situación escalara a algo peor. Se llevaron el televisor, el microondas, la licuadora, la mesa pequeña del comedor y hasta el colchón inflable que usaba cuando alguien se quedaba a dormir. Me pusieron delante otro papel, me dijeron que firmara para dejar constancia de que estaba entregando esos objetos como parte de pago y que el resto seguía pendiente. Firmé sin leer, otra vez, solo para que se fueran y dejaran de recorrer el departamento como si fueran perros inspeccionando una presa. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, el silencio fue distinto, más hueco. Me di cuenta de que mi vida se estaba vaciando físicamente, no solo en números en una pantalla. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: cambiaste un banco por un prestamista turbio y te felicitas por sentirte libre. Esa es la clase de decisión que grita desesperación más que estrategia. Firmaste otra vez sin leer porque tu patrón es el mismo, apagar la alarma rompiendo el reloj. Y luego te sorprende ver motos afuera como si fuera un plot twist. Respuesta de la OP: yo estaba ahogada y el banco no daba ni una salida real. Hugo ofreció un plan que en papel parecía manejable y yo necesitaba respirar. No es tan fácil leer letras pequeñas cuando sientes que te estás hundiendo. A veces sobrevives con la opción menos mala, no con la perfecta. Usuario anónimo 2 dice: la parte más fuerte es que metiste a tu mamá en esto con mentiras. Te endeudaste por un acto obsesivo y luego usaste imprevisto de salud para tapar el hoyo. Eso ya no es solo inmadurez, es arrastrar a otros al barro por orgullo. Y sí, el banco era frío, pero al menos no te vaciaba la casa con motos. Respuesta de la OP: no estoy orgullosa de haberle pedido dinero así, pero estaba intentando sostenerme. Nadie quiere admitir que tocó fondo, especialmente frente a su familia. Yo no planeé que esto escalara de esa manera. Me tocó improvisar en una situación que se volvió demasiado grande. Usuario anónimo 3 dice: ¿te das cuenta de que no hubo un accidente aquí, no? Tomaste una decisión impulsiva, luego otra desesperada, y después otra de ocultamiento. El hilo conductor eres tú, no Nicolás, no Marina, no el banco. Cuando los tipos entran a tu casa y empiezan a tasar tus cosas, ahí debería morir tu autoengaño para siempre. Respuesta de la OP: sé que yo hice movimientos mal calculados. Pero tampoco voy a fingir que la forma en que Nicolás me descartó no detonó nada de esto emocionalmente. Ustedes actúan como si los impulsos no existieran en los vínculos reales. Yo estoy pagando caro, eso no se discute. Actualización 3. Después de esa visita, el departamento se convirtió en algo que no se parecía a un hogar, sino a una caja blanca donde el eco sonaba más fuerte que los pensamientos. Donde antes había un televisor encendido de fondo,
quedó un mueble vacío acumulando polvo. Donde antes calentaba comida en el microondas, ahora tenía que usar una olla vieja en la hornilla, tardando el triple en cualquier cosa. El comedor era un espacio absurdo con 4 sillas sin mesa. Al principio me sentaba en una de ellas con el plato sobre las rodillas, pretendiendo normalidad. Con el tiempo, terminé comiendo de pie, apoyada en la encimera, como alguien que está de paso por su propia casa. El banco, por su parte, no se quedó quieto. Aunque la deuda con la tarjeta había sido cancelada, el registro de todo el lío quedó ahí. Me llegó una carta donde se informaba que el plástico había sido marcado como cancelado por recuperación de cartera. El lenguaje del sistema, eso quiere decir que no fue un cierre normal, sino uno después de problemas. Traducido a la vida real, significa que ningún otro banco quiere tocarte. Intenté solicitar una tarjeta nueva en otra entidad, más que nada para sentir que seguía teniendo opciones, y la respuesta fue un rechazo automático, frío, que me recordaba que yo ya no era el tipo de cliente que ellos querían. En el trabajo empecé a arrastrar un cansancio que se notaba incluso cuando me esforzaba por maquillarlo. Dormir en un colchón viejo tirado directamente sobre el piso no es un detalle menor. La espalda se resiente, el cuello se tensa, el cuerpo entero se levanta como si hubiera trabajado toda la noche cargando cajas. Llegaba a la oficina con ojeras profundas y un humor que se descomponía a la mínima. Mis compañeros empezaron a preguntarme si estaba enferma, si necesitaba vacaciones, si todo estaba bien en casa. Yo respondía con frases genéricas, que andaba con insomnio, que estaba estresada, que nada grave. Mis padres se enteraron a medias de lo que había pasado. Mi mamá vino un día a traerme comida y se encontró con el departamento más vacío de lo que recordaba. Preguntó por el televisor, por el microondas, por la mesa. Yo solté la primera excusa que se me vino a la mente, que me habían robado, que unos tipos se habían metido cuando yo no estaba, que era culpa de la inseguridad de la ciudad. Mi mamá se llevó las manos a la cara, lloró por la situación del país, maldijo a los ladrones. Mi papá me miró con una ceja levantada, como quien ve piezas que no encajan, pero estaba demasiado cansado para iniciar una guerra. Dijo que debía tener más cuidado, que no diera tanta información a cualquiera. No necesitaba que me preguntara demasiado para saber que sospechaba otra cosa. Mientras tanto, Nicolás seguía existiendo en otra dimensión. Lo veía a través de la pantalla del celular, que ya tenía una esquina rota por un golpe tonto. Fotos en la playa con Marina, la misma playa a la que yo nunca llegué. Luego otras fotos de otra escapada, esta vez con amigos, todos sonrientes, tragos en la mano, pies en el mar. Cada vez que aparecía un avión cruzando el cielo visible desde mi ventana, una parte de mí se imaginaba dentro, bajando en un destino con calor, sin deudas, sin prestamistas. En lugar de eso, estaba en un departamento donde el eco me respondía más que cualquier persona. La sensación de ridículo se mezclaba con una especie de terquedad dolorosa. Había pagado el precio de la escena en el aeropuerto y seguía pagando, pero todavía había un lugar en mi cabeza que se negaba a ceder del todo. Pensaba que, si él no hubiera cambiado de acompañante como si yo fuera una reserva prescindible, si no hubiera llamado a seguridad, si hubiera tenido la decencia de hablar conmigo como un adulto, yo no habría llegado a endeudarme con un hombre como Hugo, ni habría perdido mis cosas, ni estaría durmiendo sobre un colchón en el piso. Era más fácil seguir esa línea que admitir que nadie me había obligado a comprar un vuelo con la tarjeta vacía. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: el departamento vacío es la versión física de tu negación. Sigues diciendo, si él no hubiera llamado a seguridad, como si el guardia hubiera apretado tu botón de compra. No te empujaron a endeudarte con Hugo, tú te metiste sola. Y tus excusas ya suenan a disco rayado. Respuesta de la OP: no estoy diciendo que alguien tomó la tarjeta por mí. Estoy diciendo que el quiebre emocional tuvo un disparador claro. Cuando te borran así de un plan que también sentías tuyo, no reaccionas como robot perfecto. Yo cometí errores, pero no nacieron de la nada. Usuario anónimo 2 dice: lo de mentirle a tu mamá sobre un robo es el colmo del autoengaño. Preferiste quedar como víctima de la inseguridad antes que admitir que tu obsesión te dejó sin microondas. Y tu papá ya lo olió, solo que no quiere pelear contigo por agotamiento. Eso es triste, no romántico. Respuesta de la OP: no quería agregar otra capa de vergüenza en mi familia. No todo el mundo tiene la capacidad emocional de escuchar una historia así sin destruirte.
A veces eliges la mentira menos humillante para sobrevivir al juicio doméstico. Eso no me hace una villana, me hace humana. Usuario Anónimo 3 dice, y mientras tú te debates entre orgullo y culpa, Nicolás sigue viviendo su vida normal. Esa es la señal más clara de que no eras el centro de su universo como creías. Nadie te debe una conversación cuando tú apareces a sabotear un viaje familiar que tú misma soltaste. Aprender esto te va a doler, pero más te va a ahorrar. Respuesta de la OP, nadie está diciendo que él deba detener su vida por mí. Pero sí creo que podía manejarlo con más empatía y menos humillación pública. No soy una extraña en su historia, fui parte importante. Que ahora quiera borrarlo todo no significa que yo tenga que fingir que no dolió. Actualización 4. Con el tiempo, la casa vacía se volvió parte de la rutina, igual que el colchón en el suelo y la mesa de plástico que compré de segunda mano para no comer apoyada en las rodillas. Aprendí a vivir sin televisor, usando el celular como única pantalla, con el brillo bajado para que la batería durara más. Cocinar sin microondas se convirtió en una especie de ejercicio de paciencia. Lo que antes hacía en un minuto ahora tomaba 10, pero al menos todavía tenía cocina y techo. Me repetía eso como consuelo barato cuando las noches se hacían demasiado largas. El banco se quedó en silencio después de marcar mi tarjeta como cancelada, pero el silencio era más bien una puerta cerrada que otra cosa. Cada vez que intenté solicitar un producto financiero nuevo, la respuesta era un no automático. En una tienda de electrodomésticos me ofrecieron pagar un ventilador en cuotas. Acepté, di mi número de identificación y la vendedora, con una sonrisa que se fue borrando de a poco, me dijo que el sistema no aprobaba la operación. Me sugirió pagar en efectivo o buscar otra opción. Salí del local sin ventilador y con la sensación de llevar un letrero invisible en la frente que decía riesgo. En el trabajo, mi rendimiento empezó a resbalar. Llegaba con sueño, cometía errores tontos, tardaba más en tareas simples. Mi jefa me llamó un par de veces para preguntar si había algo que quisiera contar, si estaba atravesando algún problema personal. Yo me limitaba a decir que eran cosas que se iban a resolver, que no quería mezclar mi vida privada con la oficina. La verdad era que mi vida privada estaba tan desordenada que era imposible que no se filtrara, pero tampoco estaba dispuesta a desnudarla delante de alguien que termina siendo, al final, parte del mismo sistema que te descarta si no funcionas perfecto. Mis padres aparecían por temporadas, ofreciendo comida, ayudando con algún recibo atrasado, pero sin involucrarse demasiado. Yo les seguía vendiendo la versión del robo, de la mala suerte, de la economía maldita. Nunca mencioné a Hugo, ni las motos, ni el día que se llevaron mis cosas. Menos todavía mencioné el viaje a la playa. En su mente, lo más que sabían era que había terminado con un novio que no merecía tanto drama y que andaba ajustada de dinero, como medio mundo. La parte del aeropuerto, de la sala de vidrio, de la deuda que comenzó en ese impulso, se quedó guardada donde nadie pudiera cuestionarla aparte de mí. Sobre Nicolás, la información llegaba por terceros. Una amiga en común me contó un día, en medio de una charla casual, que él ya no vivía en la ciudad, que se había ido a trabajar fuera del país. Dijo que le iba bien, que había conseguido una posición estable, que estaba conociendo lugares nuevos. Lo confirmó luego mi propia curiosidad malsana cuando revisé sus redes, fotos en aeropuertos con maletas nuevas, en hoteles con vistas que yo reconocía de folletos, en playas distintas de aquella a la que nunca llegué. Él se había movido literalmente de lugar, mientras yo seguía en el mismo espacio, solo que con menos cosas. A veces, cuando algún amigo o compañera mencionaba que tenía un viaje reservado con su pareja, que iban a celebrar un aniversario en tal o cual lugar, una parte de mí quería intervenir y soltar una advertencia. Decirles que no jugaran con esas cosas, que no se hicieran los profundos con eso de, seamos solo amigos, si había reservas de por medio, que tener a alguien tan pendiente de ti y luego soltarlo no sale gratis. Obviamente no lo hacía. Me limitaba a sonreír y a decir que ojalá la pasaran bien, guardándome el impulso de proyectar mi caos en los planes ajenos. Mientras todo eso pasaba, el miedo que me dejaron Hugo y sus emisarios no desaparecía del todo. Aunque dejaron de venir en persona después de llevarse mis cosas, a veces me despertaba en la noche sobresaltada, convencida de haber escuchado golpes fuertes en la puerta. Me levantaba descalza, con el corazón acelerado, y no había nadie. Me asomaba por la mirilla y el pasillo estaba vacío. Volvía al colchón, me tapaba con la cobija fina que me quedaba y trataba de dormir, sabiendo que la deuda había cambiado de forma, pero seguía ahí, incrustada en cómo vivía,
en donde podía o no podía estar. Comentarios de la actualización 4. Usuario Anónimo 1 dice, tu versión del robo ya no te sirve ni a ti. Estás viviendo con miedo residual porque sabes que elegiste la ruta más peligrosa para pagar una deuda que tú encendiste. Y encima tu historial financiero quedó manchado, lo cual era totalmente previsible. Todo esto por insistir en tener la última escena. Respuesta de la OP, mi historial no se destruyó solo por un capricho, se destruyó por un sistema que no ofrece salidas humanas cuando te caes. Yo asumí riesgos, sí, pero no fue con intención de autodestruirme. Estoy intentando reconstruir con lo que me queda. No es un cuento de moraleja fácil. Usuario Anónimo 2 dice, que Nicolás se haya ido del país y esté viajando solo subraya el contraste brutal. Él avanzó y tú te quedaste atrapada en tu propia narrativa. Y aún así sigues tentada a dar lecciones a otros sobre no jugar con viajes. La ironía es gigantesca, tú jugaste el juego más extremo de todos. Respuesta de la OP, justamente por eso tengo derecho a advertirlo, porque viví el peor resultado posible. La gente romantiza estas dinámicas hasta que les explota en la cara. Yo no quiero que otros caigan en el mismo agujero. Si eso les parece ironía, ok. Usuario Anónimo 3 dice, tu miedo nocturno no es solo por Hugo, es por la parte de ti que aún no acepta que la obsesión también puede ser violenta sin golpes. La casualidad planeada fue una invasión emocional y social. No eres un monstruo, pero sí fuiste irresponsable con límites ajenos. Y el precio fue alto. Respuesta de la OP, me parece exagerado poner esa etiqueta como si yo hubiera sido una amenaza real. Yo no quería dañarlo, quería entender y cerrar con dignidad. Pero acepto que mi idea de límites estaba distorsionada por el dolor. Eso no significa que yo sea la caricatura que quieren vender. Actualización 5. Han pasado 2 años desde el episodio del aeropuerto y, aunque el calendario insiste en moverse, hay cosas que se han quedado incrustadas como si el tiempo no tuviera efecto. Sigo en el mismo departamento, pero ya no se parece en nada al lugar donde alguna vez planeé colgar fotos de viajes y recuerdos de pareja. Mi cama es un colchón directo sobre el piso, acomodado en un rincón para que no se note tanto la humedad de la pared. Mi mesa es una estructura de plástico que tiembla si apoyo más de 2 platos. No tengo televisor ni microondas ni nada que no pueda levantar yo sola si algún día tengo que salir corriendo. Mis gastos se manejan en efectivo porque no hay otra forma. Las tarjetas de crédito son parte de otra vida, una donde el banco todavía no me había etiquetado como caso problemático. Cuando he intentado solicitar cualquier cosa a crédito, desde un electrodoméstico hasta un plan de teléfono, el sistema responde con mensajes automáticos que no necesitan detalles para hacerme entender que soy un riesgo para cualquier institución que preste dinero. Es una etiqueta silenciosa, pero efectiva. Estás ahí, pero a la vez no estás invitada a jugar. De Hugo nunca volví a saber directamente. No hubo más mensajes, ni llamadas, ni visitas después de que se llevaron mis cosas. Fue como si, una vez exprimido lo que podían sacar, yo hubiera dejado de ser interesante. Aún así, a veces me despierto en la madrugada con el sonido imaginario de golpes fuertes en la puerta y el ruido de motos arrancando abajo. Es como si una parte de mí siguiera esperando la factura pendiente de algo que en la práctica ya se cobró con intereses. El cuerpo se acuerda de los sustos incluso cuando el calendario insiste en que ya pasó. Nicolás, en cambio, aparece en mi vida solo a través de pantallas ajenas. Cuando alguien en común sube una foto de un reencuentro y él aparece al fondo, cuando veo sus historias abiertas por error, cuando en alguna charla su nombre salta como si fuera uno más. Sé que ahora vive fuera del país, que viaja por trabajo, que sube fotos de aeropuertos y hoteles que yo reconozco, pero desde el rectángulo pequeño de un celular con la pantalla estrellada. Lo veo sonriendo con gente nueva, sosteniendo copas en terrazas, posando frente a vistas que yo un día quise ver a su lado y luego, en un intento desesperado, quise ver aunque fuera desde otra silla del mismo lobby. Cada vez que escucho a alguien decir que tiene un viaje reservado con su pareja, o que están pensando en tomarse un tiempo pero ya tienen vacaciones pagadas, hay una parte de mí que se tensa. Me dan ganas de reírme, pero no en buen plan, y decirles que no jueguen con eso de seamos solo amigos, cuando hay boletos de por medio, que esas cosas se devuelven en cuotas que no siempre son de dinero, pero casi siempre pasan la factura. Me contengo, claro. Nadie quiere escuchar la historia de la mujer que terminó sin vuelo, sin muebles por querer hacer una escena que en su cabeza sonaba romántica. Lo más extraño de todo es que, incluso ahora,
después de todo lo que perdí, hay una voz pequeña que insiste en justificarme. Cuando vuelvo mentalmente a ese momento en que vi a Nicolás con Marina en el aeropuerto, riéndose como si yo nunca hubiera existido, esa voz dice que cualquiera en mi lugar habría querido aparecer, que no era tan descabellado creer que el viaje seguía siendo mío también, que él sí fue cruel al borrarme del mapa y tratarme como una intrusa. Pienso que el mundo se ensañó demasiado conmigo por un impulso que, comparado con las cosas que hacen otros, no era tan monstruoso. Pero luego, cuando apago la luz y me recuesto en el colchón pegado al piso, cuando veo el techo blanco sin nada colgado porque no tengo ánimo para adornar una casa que se siente en pausa, es imposible no atar puntos. Ese boleto comprado con una tarjeta casi vacía, esa reserva de hotel, esa casualidad planificada, fueron el primer dominó. Después vino la sala de vidrio, el vuelo que despegó sin mí, el correo del banco, las llamadas, Hugo, las motos, los muebles cargados por desconocidos, las noches de miedo. Todo por una escena dramática que ni siquiera me dio cierre. Y aunque el mundo entero pueda leer esto y ver clarísimo dónde me equivoqué, todavía queda una parte de mí que insiste en que, en el fondo, lo único que quise fue forzar una historia para que terminara como yo quería, y que lo que de verdad me condenó no fue el gesto en sí, sino vivir en un lugar donde nadie está dispuesto a perdonarte ni un solo paso fuera de guión. Comentarios de la actualización 5. Usuario anónimo 1 dice, 2 años después y por fin empiezas a juntar los dominós, pero todavía te queda un residuo de «él fue cruel», que te impide asumir el 100% de tu parte. Sí, fue frío decirte que ya no estabas invitada, pero tú elegiste el camino de la persecución disfrazada de destino. No perdiste muebles por amor, los perdiste por negarte a aceptar un no. Esa diferencia importa. Respuesta de la OP, yo ya no estoy defendiendo todo lo que hice como si fuera perfecto. Solo digo que la forma en que me apartaron también fue brutal y humana, no un detalle irrelevante. Mi error no convierte automáticamente a los demás en santos. Hay responsabilidades emocionales en ambos lados. Usuario anónimo 2 dice, tu voz pequeña que me justifica, es exactamente la que te mantiene estancada. Mientras sigas creyendo que cualquiera habría hecho lo mismo, no vas a cambiar el patrón de impulsos caros. El problema no fue el viaje, fue tu necesidad de forzar una historia para que terminara a tu manera. Eso es control emocional, no romance. Respuesta de la OP, entiendo el punto, aunque duela. Yo también veo ahora esa necesidad de guión como algo que me traicionó. Pero no voy a negar que en ese momento me sentía en caída libre y quería agarrarme de algo. Estoy intentando que esa parte de mí no tome más decisiones por el resto. Usuario anónimo 3 dice, la moraleja más simple y más dura, terminaste sin vuelo, sin muebles por no tolerar el vacío de quedarte fuera. No necesitas que Nicolás te perdone, necesitas perdonarte por haberte convertido en tu propia peor consejera. Y sí, el sistema no perdona pasos fuera de guión, pero tú elegiste la escena más arriesgada del libreto. Ojalá esta vez el aprendizaje se quede. Respuesta de la OP, no voy a mentir, me costó aceptar que yo misma encadené la caída. Y sí, el gesto que creí romántico era más bien desesperado. Si algo saco de esto, es que el amor propio no se grita en un aeropuerto, se practica cuando te toca soltar. Aunque me haya costado carísimo aprenderlo.